Para mí es un placer y un honor estar presente esta tarde con ustedes y como se ha anunciado, me toca analizar la parte constitucional de los últimos sucesos que han ocurrido en el país. Recojo de alguna manera el recuento en la posta que ha hecho la doctora Tudela, creo que es exacta, y creo que efectivamente la debilidad de la democracia peruana permitió que un grupo político como el de Perú Libre o un señor como Pedro Castillo ganara las elecciones con gran dificultad, pero las ganara el año 21 y se instalara un gobierno muy complicado, porque tengo la convicción de que desde un primer momento se quería hacer lo que se quiso hacer al final, es decir, entregar el sistema democrático y constitucional peruano a la izquierda, romper con el sistema democrático una vez capturado el poder democráticamente, quedarse con él y inventar una serie de subterfugios y mecanismos constitucionales o paraconstitucionales para finalmente perpetuarse en el poder, como ya ha ocurrido en Bolivia, como ocurrió en Venezuela y como se pretende que ocurra probablemente en Chile o en Brasil. Y entonces, claro, digamos, hay como dos grandes confluencias, ¿no? Dos grandes hemisferios. El hemisferio democrático que quiere mantener un régimen apegado a la Constitución, cumpliendo las reglas y siendo escrupuloso con los postulados y las instituciones democráticas, y un régimen político que utiliza eso, lo manipula, pero que no tiene ninguna convicción democrática y que lo que quiere es simplemente mantener las condiciones de poder. Así las cosas, tuvimos un ministro de Relaciones Exteriores que ha sido guerrillero, una gran provocación general a la sociedad, y más de 140 ministros en poco más de un año que no tenían ninguna calidad ni ninguna condición para ser tales y que en algunos casos estaban prontuariados o el gobierno muy cercano a Sendero Luminoso, a los movimientos herederos de Sendero Luminoso. Es una cosa francamente abierta, francamente descarada y un propósito explícito. ¿Mm? Sin embargo, tengo la impresión también de que una de las pocas instituciones que han funcionado, a pesar de todas las críticas, ha sido el Congreso. Ya he dicho en anteriores oportunidades que el Congreso ha sido un bastión que nos ha separado de la Asamblea Constituyente, nos ha separado de que esto desbarre mucho más y se convierta en una dictadura, un gobierno autoritario, y ha defendido sus fueros hasta donde ha podido y ahí está el resultado. Por eso es que al final Pedro Castillo intenta de manera burda dar un golpe de Estado. ¿Qué cosa es un golpe de Estado? No es otra cosa que romper la Constitución, romper las reglas, crear reglas de poder y quedarse en el poder porque sí, porque así lo ha decidido la persona que da el golpe de Estado. Porque invoca a Dios, porque tiene las Fuerzas Armadas, porque le parece que es un ser especial, porque tiene una raza distinta, por la razón que fuera, pero ninguna de ellas por el orden constitucional, ¿no? Y de alguna manera la ineptitud y la poca capacidad política de Pedro Castillo es lo que ha facilitado la actual coyuntura, que no es tampoco que sea una de salida, ni mucho menos, pero que por lo menos cualitativamente es mejor que lo que teníamos con él, ¿no? Claro, estamos en búsqueda de soluciones y de resultados finales, pero estamos en una situación cualitativamente mejor que la que teníamos hasta el 7 de diciembre del año pasado, ya que, digamos, se está desmontando poco a poco todo ese aparato de izquierda que se había enquistado en el Estado, por un lado para exaccionarlo, por otro lado para sacar ventajas, pero también para crear condiciones de mantenimiento del poder, y es lo que hemos visto en los últimos días con las sazonadas, el vandalismo y tal que ha sido organizado, ¿no? Yo sostengo que no es una crisis social ni las masas que salen a reclamar a un Estado ineficiente. Sin duda alguna, ha habido en el Perú antes, ahora, y probablemente lo habrá por lamentablemente algún tiempo, una gran brecha social y una gran crisis social, pero que no se manifiesta ni mucho menos en esto que llaman las sazonadas o reclamo, la protesta social, que es lo que precisamente la izquierda quiere presentar para presentar un país fracturado y justificar la violencia, justificar la ruptura constitucional, ¿no? Tenemos dos cosas que se mantienen, digamos, con gran dificultad. La Constitución
y el Congreso. Y sin duda alguna, cuando Pedro Castillo anuncia en la televisión que intenta cerrar el Congreso y que intenta copar el Ministerio Público, que es la Fiscalía, y el Poder Judicial y cerrar el Tribunal Constitucional, está dando un golpe de Estado, está al margen de la Constitución. Cosa distinta es que haya fracasado en el tema, pero eso fue lo que hizo, lo que anunció como presidente de la República y por supuesto que era un acto notoriamente inconstitucional, absurdamente inconstitucional y además un delito, como fue que inmediatamente la Fiscalía lo procesó. Claro, no se entiende por qué la OEA, por ejemplo, algunos presidentes se niegan a ver la realidad, ¿no? Algunos dicen, no, bueno, fue solamente unas palabritas que dio por ahí al aire, fue un intento, pero no tuvo ninguna consecuencia. Bueno, al final era solamente un pensamiento, lo que fuere. Pero cuando un jefe de Estado decide apartarse de la Constitución, apartarse de las instituciones democráticas, y crear sus propias reglas de gobierno, está dando un golpe de Estado. Y eso no solamente es inconstitucional, sino también es un delito. Y eso es lo que ha ocurrido. Por eso es que en esta narrativa de izquierda donde se presenta la realidad de manera alterna, ¿no? En donde él sería un preso político y donde estaría justificadamente encarcelado, no se ve esto. Yo no entiendo por qué cuando se expresa en la OEA no se pasa el video en donde aparece Castillo dando el golpe de Estado y donde aparecen, por ejemplo, las turbas asaltando a la policía o asaltando aeropuertos o asaltando la propiedad pública y privada para crear un caos político, crear muerte y crear destrucción. Eso no se ve, es como si eso no existiera, ¿no es cierto? Y el otro problema que tenemos ahora es que la presidenta en actual función, que era la vicepresidenta del gobierno de Castillo, pues no tiene mucha convicción de lo que le toca hacer, ¿no? Hay una gran diferencia entre lo que es el vicepresidente y lo que es el presidente del Congreso, ¿no? Un vicepresidente continúa el mandato del presidente por la razón que fuere que acabe su mandato original, por muerte, por renuncia o en este caso por vacancia, ¿no? Un vicepresidente no es un presidente transitorio, es elegido con los mismos votos el mismo día y con la misma legitimidad que el propio presidente. Para eso es un vicepresidente, para eso le reemplaza. Pero desde el primer momento que la señora Boluarte asumió el mandato, ella misma se calificó de transitoria, dijo que asumía hasta el año 26, al día siguiente, parece que tuvo un mal sueño y dijo que era el 24 y ahora dice que es el 23. Entonces la gente, con toda razón, le dice, bueno, el 26, 24, 23, mejor ándate ya. O sea, no tiene sentido que sigas acá porque no gobiernas, no quieres gobernar y tú misma no reconoces tu legitimidad. Se declara de transición, de emergencia. Cuando era un presidente de funciones, cuando el presidente Ford reemplaza al presidente Nixon, nadie dijo que era un presidente transitorio. O cuando el presidente Johnson reemplaza al presidente Kennedy, nadie dijo que era un presidente transitorio. Para eso son los vicepresidentes, para completar el mandato. Pero la propia presidenta ha creado parte de esta crisis política de la que no tenemos solución hasta ahora y de alguna manera ha facilitado esta historia en virtud del cual hay una gran crisis política, social y los pueblos que reclaman. Es verdad que ha habido un desarrollo económico que no ha sido correspondido con un desarrollo social en la misma dimensión. Es verdad que ha habido muchos actos de corrupción que le han quitado recursos al Perú y es verdad que tenemos mucho por hacer, pero nada de eso se va a hacer bien si no lo hacemos con democracia, con respeto a la ley, con el respeto a las instituciones. Quizás lo que más nos falta después de dinero para hacer obras sociales es el respeto a la institucionalidad. Todos vamos por el camino creando nuestras propias reglas y dejando de lado la ley, ¿no? Entonces, cuando la autoridad quiere imponerse, no hay que pegarle a la autoridad, eso es lo que corresponde. Cuando uno quiere imponer la ley democrática, dice, no, eso no es lo que corresponde, vamos a crear nuestras propias reglas. Y por eso es que en la última narrativa, hasta el final, la gente que se opone al mandato de Dina Boluarte lo que quiere es, por todo lugar, colar el tema de la Asamblea Constituyente. Porque ¿qué cosa es la Asamblea Constituyente? Es tratar de hacer una nueva constitución en donde se va a decir en el 90% lo mismo que dice la actual constitución. La actual constitución no dice cosas muy distintas de la anterior y la anterior de la anterior y la anterior, porque hay pocas cosas que están por inventarse debajo del sol. Pero ¿para qué se hace una asamblea constituyente? ¿Para qué se da una nueva constitución? Para cambiar las reglas del poder, para cambiar las reglas de la alternancia de poder y mantenimiento del poder. Para eso se hace una asamblea constituyente.
Y por eso es la narrativa de izquierda en donde se insiste de manera tosuda en que se consulte, se diga, se haga. Hay algunos expertos que dicen, pero ¿cuál es el miedo de una asamblea constituyente? No se trata de que haya miedo, no es un tema, no es una prueba de valor, se trata de que haya respeto a las instituciones, ¿no? Han juramentado y han sido elegidos con una constitución y no la respetan o no tienen interés de respetarla. Entonces, claro, estamos en una crisis en donde la ley dice hasta el 26 y las propias autoridades dicen, no, 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 mejor me voy el 24. No, mejor no el 24, mejor el 23. Mejor no, mejor, quizá mañana me tengo que ir, ¿no es cierto? Y la gente sufre eso y vive eso y estamos en ese sistema absolutamente desinstitucionalizado, falto de conceptos, falto de convicción y falta de una trascendencia, de una trayectoria democrático-constitucional. Eso es lo que nos falta, no sabemos qué va a pasar porque se dice que van a haber elecciones en diciembre de este año, por ejemplo. ¿Así? ¿Con quiénes? ¿Qué candidatos hay? ¿Qué partidos políticos hay? ¿Quiénes van a postular? ¿Con quién vamos a reemplazar a las actuales autoridades? No se sabe. Y entonces parecería que en algunos casos se es un salto al vacío para forzar ir a lo que llaman un momento constituyente y a fuerza plantear una asamblea constituyente y perpetuarse en el poder. Entonces esa es la crisis que tiene Perú actualmente y digamos lo de Castillo no es que nace esa crisis con Castillo, es un hito grave, pero es un hito en una crisis que nace hace mucho tiempo y que tiene su manifestación, creo más importante, en el año 14 con la elección de Kuczynski y su no representatividad en el Congreso, su forzada renuncia, Vizcarra, la disolución del Congreso, la vacancia de Vizcarra, Sagasti y ahora Castillo y la señora Boluarte. Entonces, estamos yendo de tumbo en tumbo porque nos falta justamente eso, ¿no? Cumplir con lo que dice la Constitución y cumplir con las reglas que están en la Constitución. Ganamos con ella, juramos por ella, hacemos la promesa que la vamos a cumplir, pero al día siguiente tratamos de sacarle la vuelta y no cumplir con las reglas que están en la Constitución. Por eso todavía no hemos terminado de madurar y por eso algunos consideran, quizás con cierto acierto, si cabe la redundancia, que todavía estamos en un nivel de Estado fallido y no podemos salir adelante con una estructura democrático-constitucional mínimamente sólida, mínimamente coherente. Muchas gracias.